un contrato con Dios. Desde niño, mi curiosidad ha sido verdaderamente extraordinaria. Cada vez que veía algo que no tenía una explicación, aparentemente se lo preguntaba a mis padres. Con el tiempo fui creciendo y a su vez mi curiosidad aumentó mucho más, al enterarme de cosas como fantasmas, espectros, monstruos, ovnis y lugares misteriosos. Solía pasar mucho tiempo metido en libros y en la internet para encontrar respuestas para satisfacer mi curiosidad. Así transcurrió durante años. Mi curiosidad era tal que a veces llegaba tarde a la escuela por desvelarme resolviendo un misterio o encontrar más información sobre un fantasma que miré en un vídeo en YouTube. Un tiempo después, a mis 16 años, y por extrañas circunstancias del propio destino, mi familia y yo nos tuvimos que mudar a una pequeña casa antigua ubicada a las afueras de la ciudad. La situación era difícil y al tener una casa más pequeña daba menos gastos. Para mí era malo porque en aquel lugar no podría tener aún servicio de internet, así que mi hobby de satisfacer mi mera curiosidad iba a ser interrumpida, algo que obviamente me al no tener internet. Mi curiosidad dio un giro de 180 grados y comenzó a prestar una gran atención a la casa, pese que se viera moderna en algunas partes por las remodelaciones por parte de las empresas que nos renta. Aún así había partes donde no había remodelaciones y la casa se veía muy devastada con el tiempo. Al parecer esta casa tenía alrededor de 150 años de edad. Aunque no entendía por qué me llamaba la atención, sabía que había algo en esa casa que incitaba a investigar. Tras llegar temprano de un día de la escuela, me propuse a buscar cualquier cosa que parecía fuera del lugar. Busqué en la sala principal, cocina, habitaciones y bodega. Más allá de algo de suciedad no había nada fuera de lo normal. No fue así hasta que escuché algo detrás de una pared. Tras investigar cerca de donde provino el ruido, me percaté que había una puerta oculta detrás de un librero grande. Tras quitar el librero y unas tablas que bloqueaban la entrada, me percaté que era el sótano que me llamaba la atención. Tras bajar por las viejas escaleras, me di cuenta que la casa era más vieja que lo que pensaba. La arquitectura del sótano era muy diferente al resto de la casa. No sé mucho de esas cosas, pero puedo deducir que es algo parecido a la arquitectura francesa, pero eso no tiene sentido. Tras encender las escaleras me di cuenta de algo perturbador. En el suelo del sótano había sido usado para rituales satánicos y sacrificios al diablo. Llegué demasiado lejos para echarme atrás, grité en voz alta y procedí a revisar el lugar. En un mesita que había al costado del sótano había unas notas muy viejas. Tras intentar leer sin éxito, decidí primero agarrar todos los papeles e intentar descifrar su contenido. Tras una breve caminata al ciber más cercano, me di cuenta que las hojas estaban escritas en sumario antiguo, una lengua bastante vieja y casi olvidada, pero había algo que sí podría traducir y era el título, el cual estaba en francés, el cual traducido en español dice: Ritual para invocar al ángel caído. Justo en ese momento mi límite de curiosidad se rompió en cientos de pedazos al saber que tenía adelante mío no solamente una serie de documentos escritos o reescritos de la lengua sumeria, sino que también alguien había encontrado estos mismos documentos siglos después y intento descifrarlos en el sótano de mi actual casa. Mi curiosidad me impulsó a hacer la mayor locura que pudiera hacer en mi existencia. Una pequeña parte de mí dijo lo siguiente: si invocas al ángel caído, de seguro que podrá contestar muchísimas preguntas que nadie ha podido resolver. Sonríe de oreja a oreja y como si fuera el villano de una película de acción de los años 80, me dije a mí mismo, pongamos a trabajar. Fue entonces que pasé las siguientes semanas intentando descifrar los documentos en sumerio antiguo. Un solo párrafo me llevaba días y quizás no valía la pena leer, pero con el paso del tiempo, muchas visitas a distintas bibliotecas y consultar con profesionales del tema, pude traducir vagamente una parte del texto principal del documento. Esta era una parte del ritual, pensado que podría funcionar aunque sea con una parte. Me propuse a realizar el ritual. Primero tenía que ser a las 12 del día, justo cuando el sol estaba en su punto más fuerte. La segunda era hacer una serie de señas mientras de mis muñecas brotaba leves cantidades de sangre, y la última era hacerlo enfrente de un espejo bañado en agua bendita y con un conjunto de velas apagadas alrededor del espejo, y de mí la letra y seguí todos los pasos, pero al final no pasó nada. Me quedé esperando un rato y nada. Creo que debía seguir traduciendo el documento sumerio, o simplemente mi traducción fue mala. Decepcionado me fui a mi habitación y pasé el resto del día limpiando mis heridas de las muñecas.
Cerca de las 12 de la noche estuve acostado en mi cama, pensando seriamente si tirar esos documentos y olvidar del tema. Quizás era una novela que algún tipo que sabía sumerio lo escribió y otro sujeto la encontró, suponiendo que el ritual era auténtico. Cual fuera la respuesta, supondría decir que el ritual es falso, pero mis pensamientos de debilidad se esfumaron en el momento que el espejo que había dejado en el sótano había llegado a mi habitación sin que me hubiera dado cuenta, y lo las tétrico era que me di cuenta de esto porque la luz de las velas llamó mi atención. Miré el espejo y poco a poco una sombra casi totalmente oscura a excepción de sus ojos tan brillantes como el fuego fueron acercando, aquello que salió del espejo y procedió a usar una de las sillas de mi habitación para sentarse. Tras hacerlo, este parecía que se me quedaba viendo y con cierta malicia en sus ojos dijo las siguientes palabras con una voz totalmente cavernosa: dime tu pregunta. Algo confundido no dije nada, entonces aquello volvió a preguntar: vamos, dime tu pregunta, ¿para eso me has llamado? No. Para que pueda responder tus preguntas a cambio de un razonable precio. En mi mente pasó esa palabra que dijo, precio. Fue allí que le pregunté, ¿cuál es el precio por responder mis preguntas? Aquello respondió con una leve alegría lo siguiente: una respuesta a cualquier pregunta equivale a 4 años de vida. Mi corazón se aceleró al escuchar su respuesta. 4 años de vida a cambio de la respuesta a cualquier pregunta. Aquella sombra, como si supiera lo que pienso, dijo que sí en voz alta. El momento de mi vida, la oportunidad que siempre había buscado, la ventaja de finalmente saber las respuestas a grandes misterios del mundo y del universo estaban enfrente de mí, pero requerían un pequeño pago. Sin más rodeos y de manera impulsiva dije mi primera pregunta: ¿Dios existe? Sí, respondió la sombra. En ese momento sentía una punzada en el corazón. Eso significa que de verdad de alguna manera me había quitado 4 años de vida. Volví a lanzarle una pregunta y fue: ¿hay cielo e infierno? No existe el cielo, solo el infierno, exclamó la sombra. Entonces volví a preguntar: ¿cuánto todos nos morimos? ¿Vamos al infierno? Sí, respondió la sombra. Inconscientemente iba a volver a preguntar, pero un tremendo dolor en mi corazón hizo que parara de preguntar. El dolor era totalmente inhumano y parecía como si me lo estuviera arrancado. La sombra, al mirar mi sufrimiento, soltó una pequeña risa y dijo: apenas te he quitado 12 años de vida y ya piensas abandonar esta oportunidad que muchas personas desearían tener. Con enojo le dijo que no a la sombra, que aún podría seguir preguntando con el afán de satisfacer mi curiosidad. Supuse que 2 preguntas más deberían ser más que suficientes. No quería gastar todos mis años de vida. Miré a los ojos a la sombra y pregunté: cuéntame la historia de estos documentos en sumerio antiguo. La sombra se encorvó y comenzó a hablar: hace mucho tiempo había un hombre igual a ti, un hombre que desearía saber todo sobre este mundo. Pasó años viajando por el mundo en búsqueda del auténtico conocimiento, hasta llegó a sacrificar a su familia a cambio de una audiencia conmigo. Fue en ese momento que visité a aquel hombre y, como si fuera un niño pequeño, me preguntó muchísimas preguntas, hasta que en cierto momento de la conversación dijo que tenían que hacer para volver a verme. Entonces fue allí que le dije el ritual de invocación. El hombre escribió cada detalle y lo anotó totalmente. Esas hojas que tienes son una transcripción de las originales. Con el paso de las semanas, el hombre me invocaba para hacerme una pregunta solamente y después me iba. Pasó los meses hasta que en una de nuestras conversaciones el hombre comenzó a morir de manera tétrica. La piel se le pudría, los huesos se le rompieron, la sangre se le coaguló y eventualmente murió. En total 54 preguntas. Puso los años de vida de su esposa e hija y más los suyos y consiguió reunir un total de 216 años de vida humana, y aún así no logró satisfacer su curiosidad. Al escuchar la historia me quedé perplejo. 216 años de vida, equivalente a 54 preguntas, y aún así tenía más preguntas. Entonces mis 16 años de vida que había usado eran insignificantes. Para finalizar la conversación, la pregunté a la sombra por última vez: ¿por qué existe el bien y el mal? O mejor dicho, ¿por qué existe Dios y el diablo? La sombra se quedó en silencio durante unos segundos, y como si fuera algo que le costaba hablar en voz alta, reunió aliento y dijo: el diablo no existe, pero Dios existe y lo estás viendo. No existe bien ni mal. Hace mucho tiempo la humanidad me culpaba por sus desgracias. Si morían de hambre me culpaban a mí. Si no tenían comida me maldecían. Si les pasaba algo malo, pensaban que era obra mía, pero no podría hacer mucho por ayudarlos. Yo los creo a mi imagen y semejanza, al igual que el resto de seres vivos del universo, pero ustedes
ellos eran los únicos que se desquitaban conmigo, con su creador. Antes de dije una verdad a medias, si existe un cielo pero no es para ustedes, el infierno es el lugar que únicamente los seres humanos van después de morir, el cielo es para el resto de los seres vivos de mi creación. Durante mucho tiempo estuve pensando en esta decisión, así que para que la humanidad no pierda la fe en la vida, creé las religiones y les decía que los malos se iban al infierno y los buenos al cielo, inventé al diablo y a Dios, todo con el fin de hacerles alejado de la realidad. Ustedes están condenados a pudrirse en el infierno que cree personalmente para ustedes. La sombra se levantó y con malicia en su voz dijo: no te preocupes, hijo mío, no te haré daño, pero mañana vendré, no para más preguntas sino para buscar tu alma. Agotaste tus años de vida y solo te queda unas horas de vida, así que será mejor que descanses lo mejor posible, porque mañana te llevaré al infierno y créeme, es mucho peor de lo que se imaginan. No importa que seas un simple y patético ser humano, o el dios Odín, o Zeus, o quizás el dios Shiva, Jehová o hasta la propia existencia, todos ustedes son inferiores a mí, pero aún así, piensan que ustedes están arriba de la cadena alimenticia, pero en realidad, no saben que desde muy lejos los observó a todos ustedes, creaciones mías, los observó para garantizar paz en mi reinado. A lo largo de la historia de la mismísima existencia, ha llegado a existir un sinfín de seres vivos y otros seres han llegado desde otras tierras a gobernar dicho mundo. Con el paso del tiempo los imperios caen y otros surgen y sucesivamente así. Pobres imbéciles, muchos de estos dioses, seres divinos o monstruos cósmicos, terminaría convulsionando ante mi mera presencia o quizás por pensar en mi existencia, pero nunca podré presenciar tal escenario, porque, por su propio bien, no deben saber mi existencia. De seguro te vas a preguntar, ¿por qué no pueden saber de mí? Bueno, verás, si todos los seres vivos de este universo junto con las dimensiones paralelas a esta, se llegan a enterar de mí, créeme que ese sería literalmente una crisis en todas las dimensiones. Déjame que te explique. Dime, ¿qué pasaría si te enteras que un ser con semejante poder, es básicamente capaz de hacer trizas sus dimensiones con un solo gesto? Te volverías loco, al saber que algo así existe y que sobre todo, que serías incapaz de hacer algo al respecto. Pese a que no tengo forma física, esa sería mi mayor bendición, debido a que, con mi cuerpo astral soy capaz de ver a todos los seres vivos en todas las dimensiones infinitas y aún así, eso no es nada ante la brutalidad de cosas que puedo hacer si me llegase a enojar, pero, para su fortuna, no me interesa destruir, ni menos mostrarles a todos mi existencia. Después de todo, siempre debe haber alguien que mantenga el orden de alguna forma, ¿no? Y ese es mi papel. Por mi colosal existencia es tan pesada para los seres más sanguinarios, más fuertes y los más poderosos, que inconscientemente saben de mí, y si hacen algo que no me gusta, con mucho gusto los elimino de la existencia para siempre, porque piensas que ya no existe tantos dioses, o seres cósmicos, o entidades divinas y otras especies civilizadas en el universo. Porque sencillamente me han hecho encabronar. A muchos los he asesinado, no en persona pero sí por otros métodos, que me han resultado placentero. Esto no lo digo para que me teman, pero sí, para que tengan cuidado seres humanos, porque en este universo, ustedes son una de las pocas especies que quedan vivos, así que les recomiendo encarecidamente que no hagan algo que me haga enfadar. Pueden matarse entre ustedes, y hasta aprovecharse de otras especies y del propio universo, pero nunca se atrevan a irse al límite de la existencia, porque allí me encuentro y créame, no me gusta para nada las visitas. Humanos, dioses, seres cósmicos, monstruos, entidades interdimensionales, no importa quién seas, nunca estarán a mi nivel, porque sencillamente yo soy aquel que está por encima de todas las especies y hasta más arriba de la propia existencia. Aunque la existencia se llegara a extinguir, yo seguiré viviendo eternamente porque ese es mi destino en esta vida y por ello mi nombre. Nunca olvides mi nombre, porque de mí dependes mucho más de lo que
que crees, nunca olvides mi existencia, y si yo quisiera, puedo desatar cantidades inhumanas de pesadillas, tormentos y calamidades en sus mundos, pero soy bondadoso hasta cierto punto, pero nunca lo olviden, de que yo soy el verdadero Dios, y que ustedes son de mi propiedad. ¿En algún momento de tu vida te has preguntado, cuál es el origen de Dios? Ya sea usted una persona religiosa o no, es incuestionable que esa pregunta haya cruzado por tu mente. Muchas personas a lo largo de la existencia humana han intentado resolver esta pregunta, desde grandes filósofos hasta personas comunes, pero ninguno desgraciadamente ha llegado a tener una respuesta totalmente satisfactoria al 100%, debido a que muchísimas personas tienen su propia teoría de la existencia del mismísimo Dios. Según la Biblia, el origen de Dios se refiere a Cristo como el inicio de una creación de Dios. En la ortodoxia, Dios el Padre es el archeo principium, comienzo, la fuente u origen, tanto de la parte del Hijo y del Espíritu Santo. Con esta respuesta extraída de la Biblia, nos da a entender que Dios es el principio y el fin, la nada y todo, el omega y el alfa. En teoría, Dios es la misma existencia, por así decirlo de una forma más en concreta para que entiendan. Pero, ¿qué pasaría si te digo que yo sé realmente el origen de Dios? Bueno, entonces presta mucha atención, porque ahorita mismo te diré sobre el origen de Dios. Hace muchísimo tiempo, cuando el universo apenas era un cascarón totalmente vacío y carecía de cualquier tipo de vida, existió una divinidad. Esta entidad no era de estas tierras, había llegado desde muy lejos, llegó a este universo virgen a crear su propio reinado. Así fue como esta divinidad comenzó un largo pero necesario ciclo de creación, comenzó a vagar por el cosmos infinitos para crear vida en todos lados. Esta divinidad tenía una forma bastante curiosa de crear vida, no la creaba a su semejanza e imagen, sino que sus propias creaciones salían de su colosal cuerpo cósmico. De su cuerpo salieron planetas, sistemas solares, lunas, cuerpos celestes, soles, agujeros negros, galaxias y vías lácteas. Todo lo que te imaginas, salió básicamente todo lo que se le puede llamar como el contenido del universo, salió de este titánico ser divino. Con el paso de los años y de muchísimo esfuerzo en crear su futuro reino, él con ello, formó su propio universo. Si bien en un principio fue feliz por su propio reinado, la felicidad rápidamente se iría convirtiendo en dolor, agonía y sufrimiento. La divinidad había creado seres vivos, si bien la mayoría de ellos eran comunes y normales, había otros que eran excepcionales en todo sentido. Ellos fueron conocidos como los pura sangre. Estas entidades eran de alguna forma muy parecidos a su creador, su poder eran inferior en muchos aspectos. Entre ellos se destacó uno. Este individuo se llamaba Jehová. El joven ser divino no era como sus hermanos y hermanas, porque dentro de su corazón había maldad, una muy agresiva y pura maldad. Jehová al principio admiraba a su creador por la gran capacidad de poder que tenía, pero poco tiempo después comenzó a sentir envidia y odio hacia su creador, porque éste no aprovechaba su autoridad y no gobernaba con terror y soberbia su nuevo reino. Así que Jehová, al tener una edad bastante avanzada y perfeccionar su fuerza, decidió cometer el máximo pecado que alguien es capaz: matar a su creador. Jehová mató sin piedad a todos sus hermanos y hermanas en un baño de sangre sin precedencias. Tras esto, y en un frenesí asesino, fue a luchar contra su creador. Si bien al principio uno pensaría que sería una locura esta idea, Jehová, a diferencia de su creador, había pasado toda su existencia entrenando para este momento, el momento de matar a su creador y robarle su reinado. Tras un intenso y brutal y sanguinario combate que duró muchísimo tiempo, Jehová logró asesinar a su creador con una alta brutalidad. Al matarlo, Jehová se reposó en el cuerpo de su difunto creador, en un símbolo de victoria. Tras este evento, Jehová no perdería el tiempo y visitaría
a todos los mundos del universo para subyugar a las creaciones de su creador, diciéndoles que ahora debían rendir cuentas ante él, si no sentiría el ira de la divinidad, que logró matar al creador del universo. Muchos mundos se opusieron ante él, y todos fueron reducidos a cenizas. Otros se subyugaron ante Jehová y le prometieron lealtad, llegar al planeta de los humanos, y así como sus anteriores encuentros, el ser divino les dijo que le juren lealtad, pero los humanos no quisieron hacer caso omiso ante la petición, así que Jehová inició un sinfín de atrocidades ante los humanos. Después de un tiempo y con la población humana reducida consideradamente, la humanidad le juró lealtad ante la divinidad. Esta aceptó y se fue del mundo. Los humanos que sobrevivieron, juraron que las siguientes generaciones supieran de estos horribles eventos, así que decidieron guardar silencio sobre el asunto. Tras tener un dominio total en su nuevo reino, Jehová usó el cadáver de su creador como castillo, y al sentirse en la máxima autoridad del universo, pensó que sería un buen momento para tener un título que le venga perfectamente. Tras un minuto de pensarlo, Jehová se levantó de su trono y con un grito exclamó su nuevo nombre, el cual sería Dios.